¿En qué momento una carretera deja de ser un simple camino y se convierte en una prueba de carácter? En distintos rincones del planeta, conducir significa atravesar hielo extremo, barro imprevisible, curvas cerradas y montañas capaces de imponer sus propias reglas. De Siberia a los Andes, del Himalaya al Mediterráneo. Estas rutas muestran el encuentro entre ingeniería, geografía y resistencia humana. Hoy viajaremos por carreteras donde cada kilómetro exige prudencia, respeto y esa curiosidad que empuja al ser humano a seguir explorando. Carretera BR-319, Brasil. La BR-319 conecta Manaus y Porto Velho a través de una extensa zona de la Amazonía brasileña. Sobre el papel representa una vía estratégica para mejorar la comunicación entre regiones separadas por enormes distancias. Sin embargo, sobre el terreno, la carretera atraviesa uno de los ecosistemas más sensibles del mundo. Durante la temporada de lluvias, algunos tramos pueden deteriorarse rápidamente, convirtiéndose en caminos de barro, donde el avance resulta lento e impredecible. La humedad constante, la vegetación densa y las condiciones climáticas hacen que cada viaje dependa tanto del entorno natural como de la infraestructura disponible. Más allá de las dificultades de conducción, la BR-319 destaca por el debate que genera. Para algunos es una infraestructura estratégica necesaria para el desarrollo regional. Para otros, plantea riesgos relacionados con la deforestación y la sostenibilidad ambiental. Por eso, esta carretera tiene un valor especial en los documentales de naturaleza y viajes culturales. No llama la atención por precipicios o curvas extremas, sino por la tensión entre conectividad y conservación. Cada kilómetro atraviesa una región donde biodiversidad, comunidades locales y desarrollo económico conviven en un equilibrio delicado. Viajar por la BR-319 es observar de cerca uno de los grandes desafíos contemporáneos de la Amazonía. Carretera de los acantilados de Kinnaur, India. La carretera de los acantilados de Kinnaur, en Himachal Pradesh, recorre uno de los paisajes más impresionantes del Himalaya occidental. En muchos tramos, la vía avanza junto al río Sutlej, entre paredes de roca, túneles excavados en la montaña y curvas estrechas que exigen atención constante. Más que una carretera desafiante, es una ruta que permite apreciar la enorme escala del entorno.
montañas escarpadas, valles profundos y una geografía que domina cada kilómetro del recorrido. En un documental en 4K, la sensación de inmensidad resulta especialmente evidente. Sin embargo, el interés de Kinnauр no se limita a sus acantilados. La carretera conecta aldeas de montaña, huertos de manzanos pequeños, mercados y monasterios que forman parte de la vida cotidiana de la región. A lo largo del trayecto, se observa cómo las comunidades locales conviven con un terreno difícil y cómo la infraestructura se adapta al paisaje en lugar de transformarlo por completo. Esta combinación de naturaleza, cultura e ingeniería convierte a Kinnauр en un destino singular. Más que un viaje por una carretera extrema, es una oportunidad para descubrir una región donde la montaña sigue definiendo el ritmo de la vida diaria. Camino invernal de Oymyakon, Rusia. En Oymyakon, el invierno no es solo una estación, sino una condición que define la vida cotidiana. En esta región de Yakutia, algunas rutas aparecen únicamente cuando el frío congela ríos y terrenos pantanosos, creando caminos temporales sobre el hielo. Más que una carretera convencional, se trata de una infraestructura estacional que depende por completo de las temperaturas extremas. Para recorrerla hacen falta vehículos adaptados, planificación cuidadosa y experiencia local. Aquí el turismo de aventura adquiere un significado diferente. No se trata de buscar emociones fuertes, sino de comprender cómo las comunidades se adaptan a uno de los entornos más fríos del planeta. La dificultad del trayecto no proviene de grandes pendientes ni de paisajes espectaculares, sino de la fragilidad de las condiciones naturales. Una ligera variación de temperatura puede alterar la superficie helada y cambiar por completo la seguridad del recorrido. Durante horas, el paisaje parece reducido a nieve, hielo y silencio. Sin embargo, estas rutas siguen siendo esenciales para transportar suministros y mantener conectadas poblaciones aisladas. Oymyakon resulta fascinante porque muestra una realidad poco conocida. En algunos lugares, las carreteras no transforman el territorio, sino que dependen totalmente de él para existir. Paso Black Bear, Estados Unidos.
Black Bear Pass en Colorado pertenece al mundo del off-road y de las rutas de alta montaña más exigentes de las rocosas. No es una carretera de tránsito diario, sino un antiguo camino minero que asciende hasta unos 3,610 metros antes de descender hacia Telluride. El terreno combina roca suelta, curvas cerradas, pendientes pronunciadas y tramos donde el margen de error se reduce mucho. Cerca de Bridal Veil Falls, una de las cascadas más conocidas de Colorado. El recorrido adquiere su carácter más famoso, una bajada técnica donde conducir significa leer la montaña con precisión. Su interés documental está en la mezcla de paisaje, historia y habilidad al volante. Black Bear Pass recuerda una época en la que estos caminos se abrían para conectar minas, no para ofrecer comodidad turística. Hoy atrae a conductores experimentados, vehículos 4x4 y amantes del turismo de aventura que buscan algo más que una vista bonita. En pantalla las rocosas ofrecen amplitud, altura y una belleza muy limpia, pero la ruta exige calma, preparación y respeto por las normas locales. Ante un camino así, la pregunta surge sola. ¿Tomarías el volante o preferirías mirar el paisaje desde el asiento del acompañante? Paso de Babusar, Pakistán. Babusar Pass, en Pakistán, tiene una belleza que puede parecer tranquila al primer vistazo. Situado a unos 473 metros de altitud, conecta el valle de Kagan con la zona de Chailas, cerca de los grandes corredores del norte del país. Al principio la carretera atraviesa praderas abiertas, laderas verdes y paisajes luminosos que transmiten una sensación casi amable. Pero a medida que se gana altura, el entorno cambia, el aire, se vuelve más fino, el terreno más seco, y las pendientes empiezan a exigir más atención. Lo que parecía una ruta panorámica se transforma poco a poco en una verdadera carretera de montaña. El desafío de Babusar no siempre se presenta de forma espectacular. Está en los frenos que trabajan durante largos descensos, en las curvas que obligan a bajar el ritmo, y en un clima que puede cambiar con rapidez. Su fuerza visual nace precisamente de ese contraste. Primero seduce con amplitud y luz. Después impone respeto con su altitud y su geografía. Para el turismo de aventura responsable, Babusar es mucho más que una conexión entre valles, es una transición hacia un norte pakistaní más árido, remoto y cercano al Karakoram.
Camino de los Yungas del Sur, Bolivia. El Camino de los Yungas del Sur atraviesa una de las transiciones geográficas más interesantes de Bolivia. A medida que la ruta desciende desde zonas más elevadas hacia regiones húmedas y boscosas, el paisaje cambia de forma constante. Las montañas se cubren de vegetación, las nubes se acercan a las laderas y la carretera avanza entre curvas estrechas y pendientes prolongadas. No es una vía diseñada para la velocidad. Cada tramo exige atención al terreno y adaptación a las condiciones cambiantes del clima. La complejidad de esta ruta proviene de la combinación de humedad, barro y visibilidad variable. Después de las lluvias, algunos sectores pueden volverse resbaladizos, mientras que la niebla reduce la percepción de distancia y obliga a conducir con prudencia. Sin embargo, estas mismas condiciones crean un entorno visual extraordinario. El recorrido permite observar cómo los paisajes andinos dan paso gradualmente a ecosistemas más tropicales, ricos en vegetación y biodiversidad. Por ello, los Yungas del Sur son una referencia frecuente para el ecoturismo y el turismo de aventura responsable. Más que una carretera difícil, representan una oportunidad para comprender cómo el relieve, el clima y la naturaleza influyen directamente en la experiencia de viajar. Carretera del Valle de Shimshal, Pakistán. La carretera del Valle de Shimshal conduce hacia una de las comunidades más apartadas del norte de Pakistán, en pleno dominio del Karakoram. Desde las cercanías de Pasu, el camino se adentra en un paisaje estrecho y mineral, con barrancos, paredes de roca y tramos donde cada maniobra exige calma. Durante décadas, Shimshal vivió casi aislado del tráfico motorizado, y la llegada de la carretera cambió profundamente la relación del valle con el exterior. No trajo solo visitantes y turismo de aventura, también acercó comercio, servicios, materiales de construcción y nuevas oportunidades para una población acostumbrada a depender de sus propios recursos. Lo más valioso de esta ruta está en su dimensión humana. Para quien la visita puede parecer una experiencia extrema entre montañas enormes, para los habitantes de Shimshal es una conexión esencial con escuelas, mercados, atención médica y redes familiares. El documental encuentra aquí una tensión muy rica: infraestructura y aislamiento, conservación cultural y modernización, belleza alpina y cambio climático. El camino parece pequeño frente a la roca casi provisional, pero su impacto en la vida local es enorme. Shimshal permite narrar una idea profunda sin perder fuerza visual. A veces una carretera no solo abre un valle,
también transforma la manera en que una comunidad se mira a sí misma. Paso de Lowari, Pakistán. El Paso de Lowari conecta Chitral con la zona de Dir en Khyber Pakhtunkhwa, atravesando las montañas del Hindu Kush. Durante décadas, este acceso fue una de las grandes pruebas de la movilidad en el norte de Pakistán, sobre todo cuando la nieve cerraba la ruta y dejaba a Chitral prácticamente aislado durante largos periodos. A unos 318 metros de altitud, el antiguo camino obligaba a ascender por una carretera expuesta con curvas tensas, cambios bruscos de tiempo y una dependencia absoluta de las condiciones de montaña. No era solo una vía difícil, era una frontera estacional entre valles, comercio y vida cotidiana. La construcción del túnel de Lowari cambió buena parte de esa realidad. Al reducir la dependencia del paso abierto, la ingeniería civil permitió mejorar los desplazamientos, acortar tiempos de viaje y reforzar la conexión económica de una región históricamente vulnerable al aislamiento. Pero Lowari sigue conservando una fuerza especial porque recuerda algo esencial: en alta montaña, la modernización no elimina el clima ni la geografía. Simplemente aprende a gestionarlos mejor. Para un documental de viajes culturales, esta ruta no habla solo de peligro. Habla de acceso, suministros, mercados, familias y supervivencia diaria en un territorio donde cada conexión tiene un valor enorme. Carretera Leh Manali, India. La carretera Leh Manali es una travesía larga entre dos rostros muy distintos del Himalaya. Desde los valles verdes de Himachal Pradesh hasta la aridez mineral de Ladakh, el recorrido atraviesa bosques, ríos de deshielo, campamentos de altura y pasos donde el aire se vuelve más fino a cada kilómetro. Al principio la ruta conserva humedad, aldeas y laderas habitadas. Después entra en un territorio abierto, seco y silencioso, donde las distancias parecen crecer. Aquí conducir no consiste solo en avanzar, sino en adaptarse al clima, a la altitud y al ritmo real de la montaña. Uno de sus tramos más reconocibles son los Gata Loops, una sucesión de 21 curvas cerradas que ascienden por una ladera árida antes de continuar hacia los grandes pasos de Ladakh. Pero la fuerza de Leh Manali está en el conjunto Davas solitarios, camiones que suben con paciencia, motociclistas detenidos por el aire fino, banderas de oración y campamentos donde la noche cae de golpe. Para el turismo de aventura y los viajes culturales, esta carretera ofrece una experiencia intensa y completa.
es una ruta para cruzar con prisa. Es un viaje que aleja poco a poco al viajero del mundo conocido. Paso de Jama, Chile y Argentina. El Paso de Jama conecta el norte de Argentina con Chile a través de una de las zonas más secas y elevadas de los Andes. Su importancia va mucho más allá del paisaje, funciona como un corredor internacional entre Jujuy y la región de Atacama, utilizado por transporte comercial, viajeros y rutas logísticas de larga distancia. La carretera atraviesa altiplanos salares, volcanes y horizontes abiertos, creando una experiencia visual muy distinta a la idea clásica de una frontera de montaña. Aquí la infraestructura estratégica no solo une dos países, también organiza el movimiento económico de una región marcada por la distancia y el desierto. Durante el recorrido, la sensación dominante es la amplitud. No hay bosques cerrados ni curvas cubiertas por vegetación, sino viento, luz intensa, clima seco y cambios de temperatura, que obligan a planificar bien el viaje. En términos documentales, el Paso de Jama permite hablar de geografía desértica, integración regional, transporte internacional y turismo de naturaleza con un tono sobrio y atractivo. Su dificultad no siempre aparece como un peligro inmediato, sino como una acumulación de factores: altura, aislamiento, radiación, largas rectas y servicios limitados. Esa combinación convierte esta ruta en una de las conexiones más singulares de Sudamérica. Paso Khardung-La, India. Khardung-La en Ladakh no se recuerda solo por su altitud, sino por la forma en que esa altura cambia la experiencia del viaje. Situado a unos 5.359 metros sobre el nivel del mar, conéctale con el valle de Nubra a través de una carretera seca, polvorienta y expuesta al clima del Himalaya. El paisaje se reduce a montañas desnudas, curvas ásperas, puestos militares y banderas de oración, moviéndose en un aire cada vez más fino. Aquí no hay sensación de velocidad. Cada tramo invita a avanzar despacio, respirar con calma y entender que a esta altura, incluso detenerse requiere prudencia. Lo que hace especial a Khardung-La es su carácter de umbral. Cruzarlo no significa solo pasar de un valle a otro, sino entrar en una geografía donde el cuerpo, el motor y la carretera trabajan bajo otras condiciones. Los vehículos pierden fuerza.
La falta de oxígeno se nota y la ruta recuerda la importancia de mantener una infraestructura estratégica en zonas extremas. Para Ladakh, este paso no es solo un icono del turismo de aventura, también sostiene conexiones esenciales hacia Nubra. En un documental en 4K, Khardung la une paisaje, cultura budista y geografía extrema con una fuerza difícil de olvidar. Abra de la Cay, Argentina. En el noroeste argentino, el Abra de la Cay eleva la Ruta Nacional 40 hasta uno de sus puntos más impresionantes. El camino asciende por los Andes de Salta y supera los 4.800 metros sobre el nivel del mar, una altura donde el paisaje cambia de escala y el cuerpo empieza a notar cada esfuerzo. Los colores se vuelven secos, el aire pierde densidad y las distancias parecen más largas de lo que indica el mapa. No es una carretera cómoda ni previsible, sino una ruta de altura que exige preparación, paciencia y atención al estado del terreno, especialmente cuando el clima andino altera las condiciones del paso. Lo más atractivo del Abra de la Cay es su mezcla de aislamiento, patrimonio vial y geografía de la puna. Aquí no domina la imagen turística clásica de Argentina, sino un territorio amplio, áspero y silencioso, donde cada curva abre una vista distinta sobre quebradas montañas y altiplanos. Para una narración de exploración, este paso permite hablar con naturalidad de turismo de aventura, conducción en altura e infraestructura rural sin forzar el tono. Su dificultad no nace de la velocidad, sino de la suma de altitud, distancia y soledad. Cruzarlo es aceptar que en la puna, el viaje no se mide solo en kilómetros, sino en resistencia y calma. Million Dollar Highway, Estados Unidos. Entre Silverton y Ouray, en Colorado, la Million Dollar Highway atraviesa uno de los tramos más impresionantes de las montañas rocosas. Forma parte de la US Route 550 y recorre las montañas de San Juan, una región marcada por antiguos pueblos mineros, laderas abruptas y pasos donde la carretera parece ajustarse con esfuerzo al relieve. Su nombre ha generado distintas interpretaciones, pero la experiencia se entiende desde los primeros kilómetros: curvas cerradas, desniveles pronunciados, roca rojiza y vistas que invitan a conducir con respeto. En algunos sectores, la falta de arcenes amplios y barreras refuerza la sensación de ruta expuesta. Su valor no está solo en el paisaje.
La Million Dollar Highway combina patrimonio minero, ingeniería vial y clima de alta montaña en un recorrido de gran fuerza visual. Esta carretera nació para conectar valles, campamentos y explotaciones en una zona donde moverse siempre fue complicado. Hoy forma parte de los grandes itinerarios escénicos del oeste estadounidense, pero conserva una tensión muy clara: belleza alpina, historia industrial y conducción atenta. Para un documental de viajes, cada imagen tiene profundidad: pueblos históricos, montañas nevadas, curvas estrechas y una carretera que recuerda que el paisaje también impone sus límites. Carretera de la montaña Tianmen, China. Pocas carreteras convierten el ascenso en una parte tan clara del espectáculo como la carretera de la montaña Tianmen en Zhangjiajie. Su trazado sube durante unos 11 kilómetros hacia la zona escénica de Tianmen, encadenando 99 curvas cerradas que parecen cosidas sobre la ladera. La cifra no pasa desapercibida en la cultura china. El número 99 se asocia con continuidad y permanencia, de modo que el recorrido adquiere también una dimensión simbólica. Aquí la ingeniería turística no se limita a facilitar el acceso. Organiza la espera, el movimiento y la emoción visual antes de llegar a la montaña. Vista desde el aire, la carretera parece una línea blanca, doblándose una y otra vez sobre el verde. Cada curva reduce la pendiente, ordena el ascenso y prepara al visitante para entrar en uno de los paisajes más reconocibles de Hunan. En un documental en 4K, Tianmen ofrece una secuencia muy limpia. Autobuses que avanzan con precisión, vegetación densa, paredes verticales y una ruta que convierte el desplazamiento en parte del atractivo. No es solo una carretera de montaña, es una entrada escénica diseñada para que el viajero sienta giro tras giro, que deja atrás la ciudad y se aproxima a un territorio casi ceremonial. Carretera de Sacalobra, España. La carretera de Sacalobra, en Mallorca, es una de las rutas más singulares de las Islas Baleares. Desciende desde la Serra de Tramuntana hacia una zona costera de gran belleza, adaptándose a la montaña mediante curvas muy cerradas y un trazado de precisión casi artesanal. Su punto más conocido es el llamado nudo de corbata, una curva que pasa por debajo de sí misma y resume muy bien el carácter de la carretera, una solución técnica práctica, pero también visualmente inolvidable. No es un recorrido largo, aunque concentra en pocos kilómetros una lección clara de ingeniería civil y paisaje mediterráneo.
El viaje por Sacalobra no se entiende solo por sus curvas. También importan la roca caliza, los barrancos, la vegetación de montaña, los ciclistas, los vehículos turísticos y ese descenso que termina cerca del azul del Mediterráneo. Para una narración de viajes, esta carretera permite unir turismo premium, arquitectura del paisaje, movilidad sostenible y conducción escénica sin perder naturalidad. La experiencia exige respeto, sobre todo en temporada alta, cuando el tráfico y las bicicletas obligan a conducir con calma. En pantalla, Sacalobra funciona como una transición elegante entre la dureza seca de la tramuntana y la serenidad luminosa del mar. Paso de Furka, Suiza. El Paso de Furka atraviesa los Alpes suizos entre Valais y Uri, en una carretera de alta montaña donde las curvas, las pendientes y el clima forman parte esencial del viaje. La ruta supera los 2.400 metros de altitud, y durante buena parte del año queda condicionada por la nieve, el hielo y los cambios bruscos de temperatura. Uno de sus puntos más reconocibles es el antiguo Hotel Belvedere, situado cerca del glaciar del Ródano, una imagen que resume la relación suiza entre turismo carretera y paisaje alpino. En un documental en 4K, Furka no muestra solo belleza, muestra precisión, adaptación e infraestructura de alta montaña. Lo más interesante de este paso es su relación con el tiempo. El glaciar del Ródano, visible cerca de la carretera, recuerda que la montaña no es un escenario inmóvil. Retrocede, cambia y obliga a mirar el paisaje con otra conciencia. Aquí se puede hablar de turismo de aventura, cambio climático, patrimonio alpino y conducción escénica, sin forzar el tono. Furka atrae a conductores, ciclistas y viajeros que buscan una experiencia intensa, pero exige respeto por la altitud y el clima. No es una ruta para correr, sino para observar cómo Suiza convirtió una barrera natural en una travesía exacta y memorable. Carretera Transalpina, Rumanía. La carretera transalpina, también conocida como DNM-67C, cruza los montes Parang en los Cárpatos meridionales y alcanza alrededor de 2.245 metros en el paso de Urdele. Es una de las carreteras pavimentadas más altas de Rumanía, y su recorrido ofrece una sensación muy distinta a la de otras rutas europeas más urbanizadas. Aquí el paisaje se abre en praderas alpinas, laderas amplias y curvas que parecen avanzar por encima de los bosques. La Transalpina no necesita un dramatismo excesivo. Su fuerza está en la altitud.
el viento, los cambios de luz y la amplitud de un territorio que se muestra sin demasiados adornos. Para una narración de viajes, esta carretera permite descubrir otra imagen de Rumanía, más allá de castillos, ciudades medievales o leyendas repetidas. Su verdadero valor está en la geografía. Una ruta elevada expuesta al clima donde las condiciones pueden variar incluso dentro del mismo día. También es un escenario muy adecuado para hablar de turismo de naturaleza, conducción escénica, infraestructura de montaña y desarrollo regional en los Cárpatos. En pantalla, la Transalpina funciona como un respiro amplio después de rutas más estrechas y tensas. No encierra al viajero entre paredes de roca, lo coloca frente a un horizonte abierto, frío y poderoso. Chapman's Peak Drive, Sudáfrica. Chapman's Peak Drive recorre la costa atlántica de la península del Cabo entre Hout Bay y North Hawk, en un tramo de unos 9 kilómetros que se ha convertido en una de las rutas marítimas más famosas de Sudáfrica. La carretera avanza pegada a la montaña con el océano a un lado y paredes de roca al otro, creando una experiencia visual intensa desde el primer giro. No es simplemente un mirador prolongado sobre el Atlántico. Es una obra de ingeniería costera que ha requerido soluciones de protección frente a desprendimientos, mantenimiento constante y una gestión cuidadosa del tráfico. Lo que distingue a Chapman's Peak Drive es su equilibrio entre belleza accesible y precisión técnica. A lo largo del recorrido, aparecen bahías, acantilados, curvas amplias y zonas donde la luz cambia la escena por completo. Para un vídeo de exploración, este tramo permite integrar turismo premium, arquitectura vial, seguridad geotécnica y paisajes costeros sin perder naturalidad. Es una ruta corta pero muy eficaz en cámara. Cada curva compone una nueva relación entre mar, roca y cielo. Si el espectador busca una carretera donde conducir también signifique contemplar, Chapman's Peak resume muy bien la fuerza visual del Cabo. Moki Dugway, Estados Unidos. Moki Dugway, en el sureste de Utah, ofrece una de las transiciones más llamativas del paisaje desértico estadounidense. Este tramo de la State Route 261 desciende por la pared de Cedar Mesa, mediante curvas cerradas, firme de grava y pendientes, que obligan a reducir la velocidad desde el primer giro. Fue construido con una finalidad práctica vinculada al transporte de mineral, y todavía conserva ese carácter directo casi industrial sin adornos innecesarios.
Desde la parte alta la vista se abre hacia mesas, cañones y llanuras rojizas que parecen extenderse mucho más allá del camino. A diferencia de otras rutas famosas, Moki Dugway no necesita muchos kilómetros para resultar memorable. Su interés está en la forma clara en que muestra la relación entre geología e infraestructura. Cada curva responde a la roca. Cada tramo revela una solución sencilla para descender una pared sin grandes obras modernas. Para una narración de turismo cultural y aventura, permite hablar de historia minera, conducción en grava, patrimonio del oeste americano y paisajes desérticos sin forzar el tono. Es una ruta breve pero muy eficaz en pantalla. A veces un camino corto basta para dejar una impresión duradera. Autopista Coquihalla, Canadá. La autopista Coquihalla atraviesa las montañas de Columbia Británica y conecta zonas clave del interior canadiense con el corredor hacia Vancouver. A primera vista puede parecer una vía moderna amplia y eficiente, muy distinta de los caminos estrechos de grava o los pasos abiertos sobre acantilados. Sin embargo, su reputación nace precisamente de esa combinación entre infraestructura avanzada y clima imprevisible. En invierno, la carretera se enfrenta a nevadas intensas, hielo-niebla, viento y cambios rápidos de visibilidad. Para el transporte comercial es una arteria fundamental. Para los conductores, una ruta donde la planificación no es opcional. Lo más interesante de la Coquihalla es que demuestra cómo una autopista puede ser exigente sin parecerlo a primera vista. El riesgo no siempre aparece en forma de precipicio o curva dramática, sino en la velocidad, la pendiente, el hielo negro y las tormentas que pueden transformar el asfalto en una superficie difícil de interpretar. En un documental de viajes, esta ruta permite hablar de infraestructura de montaña logística canadiense, seguridad vial y adaptación al clima extremo con un enfoque más realista que espectacular. Es una carretera moderna, sí, pero su modernidad no anula la naturaleza. Solo intenta mantener el movimiento cuando la montaña y el invierno deciden poner condiciones. Serra do Rio do Rastro, Brasil. En el sur de Brasil, la Serra do Rio do Rastro asciende por la Serra Geral, entre curvas cerradas, miradores y laderas cubiertas de vegetación. Situada en Santa Catarina, es una de las rutas panorámicas más conocidas del país, pero su atractivo no depende solo de las vistas. Aquí el clima puede cambiar con rapidez. Una mañana despejada puede transformarse en pocos minutos en una montaña cubierta de niebla,
con visibilidad reducida y un ritmo de conducción mucho más lento. Por eso, recorrer esta carretera exige prudencia, paciencia y atención constante al estado del camino. Su fuerza documental está en la combinación entre accesibilidad y sensación real de montaña. La Serra do Rio do Rastro puede formar parte de un viaje por el sur brasileño, pero no conviene tratarla como una simple postal turística. Sus pendientes, curvas y cambios de tiempo muestran cómo la geografía condiciona la movilidad en regiones de relieve abrupto. Para el turismo de naturaleza, la ruta ofrece paisaje, conducción escénica y una experiencia climática muy marcada. En pantalla, el asfalto, la roca húmeda y la vegetación crean una imagen intensa. A veces, lo más memorable no es la altura, sino la niebla que aparece sin avisar. Paso de Splugen, Italia y Suiza. El Paso de Splugen une Italia y Suiza a través de los Alpes, siguiendo una ruta que durante siglos fue clave para el comercio y la comunicación entre el norte y el sur de Europa. Mucho antes del turismo alpino moderno, este corredor ya servía para transportar mercancías, viajeros e ideas entre valles separados por nieve, roca y distancia. Hoy sus curvas cerradas, túneles, muros de contención y galerías de protección permiten observar cómo la ingeniería alpina aprendió a convivir con pendientes difíciles, desprendimientos y pasos estrechos. Más que una simple carretera de montaña, el Splugen funciona como un archivo vivo de la movilidad europea. Al ascender el paisaje, cambia con claridad pueblos alpinos, pastos de altura, agua, roca desnuda y tramos donde la carretera parece encajarse en la ladera. Su atractivo no está en la velocidad, sino en la densidad histórica y técnica del recorrido. Para un documental de exploración, este paso combina turismo cultural, patrimonio vial, arquitectura de montaña y geografía alpina de forma muy natural. Cruzarlo permite entender cómo los Alpes dejaron de ser una barrera absoluta para convertirse en una red de conexiones. Algunas carreteras no solo comunican territorios, también conservan la memoria de quienes las cruzaron durante generaciones. Paso de Tizi-en-Tixca, Marruecos. El Paso de Tizi-en-Tixca cruza el Alto Atlas y conecta Marrakech con Ouarzazate, abriendo una de las rutas más importantes hacia el sur de Marruecos. A más de 2.200 metros de altitud, la carretera asciende entre curvas continuas, aldeas de montaña, laderas áridas y miradores donde el paisaje cambia a cada tramo.
No se trata solo de una conexión entre dos puntos del mapa. Este paso funciona como una transición cultural entre la energía urbana de Marrakech, los valles bereberes del Atlas y las puertas de entrada hacia los paisajes secos que anuncian el Sahara. Durante el recorrido, la ruta revela una mezcla muy atractiva para los viajes culturales: arquitectura de tierra, terrazas agrícolas, mercados locales, pueblos de adobe y montañas, que explican la vida del Atlas mejor que cualquier descripción abstracta. Aunque la carretera actual forma parte del transporte diario y del turismo de exploración, sigue conservando el carácter de un paso antiguo, donde comercio, clima y relieve han marcado el movimiento durante generaciones. En temporada de nieve o lluvia, conducir por Tizin-Tichka exige prudencia porque la altitud y las curvas pueden cambiar la experiencia rápidamente. Marruecos aparece aquí en una de sus formas más completas: ciudad, montaña, memoria y camino hacia el desierto. Carretera de Colima, Rusia. La carretera de Colima atraviesa una de las regiones más remotas del extremo oriental de Rusia, donde la distancia y el clima pesan sobre cada desplazamiento. Su trazado avanza entre permafrost, bosques boreales, ríos helados y pequeños asentamientos separados por enormes tramos de soledad. Esta ruta tiene una fuerza especial porque no se entiende solo como infraestructura vial, sino como una línea de supervivencia en un territorio donde la naturaleza marca el ritmo de la vida. Las temperaturas extremas, la escasez de servicios y el aislamiento exigen planificación seria, vehículos preparados y conocimiento real del terreno. Pero Colima no puede narrarse únicamente desde la dificultad del viaje. Su historia está vinculada a una memoria dura, marcada por trabajos forzados durante el periodo soviético, y por eso requiere un tono respetuoso, lejos del espectáculo fácil. La carretera es también un recordatorio de cómo una infraestructura puede quedar unida a capítulos complejos de la historia humana. En términos de turismo de aventura, no es una ruta para improvisar. Aquí pesan la logística, la ingeniería en zonas frías y la memoria del paisaje. Colima impresiona porque su silencio no parece vacío. Parece conservar todo lo que el camino ha visto pasar. Carretera de la Costa Amalfitana, Italia. La carretera de la Costa Amalfitana, conocida como SS-163, Amalfitana, recorre uno de los litorales más célebres del sur de Italia, conectando pueblos como Positano Amalfi, Atrani Furore y Vietri sul Mare. Su trazado estrecho, lleno de curvas y balcones sobre el mar Tirreno, muestra cómo la infraestructura tuvo que adaptarse a una costa vertical, donde cada metro parece disputado entre la roca, las casas y el agua.
En un documental en 4K, esta carretera permite unir paisaje mediterráneo, patrimonio histórico, arquitectura costera y turismo de alto valor en una misma secuencia. Pero la costa amalfitana no se entiende solo desde el volante. La ruta forma parte de una vida local hecha de terrazas de limoneros pequeños, puertos, escaleras, hoteles, históricos, restaurantes familiares y pueblos construidos sobre pendientes muy exigentes. Su belleza pide paciencia, especialmente en temporada alta, cuando autobuses, coches, motos y peatones comparten espacios estrechos. Para la audiencia, este tramo funciona como un cierre elegante del viaje, menos extremo que una carretera helada o un paso del Himalaya, pero igual de memorable por su densidad cultural. Aquí conducir no es solo moverse. Es entrar lentamente en una de las geografías más reconocibles de Italia,